días. Último domingo del año 2024. Y estaba pensando en eso en la mañana y pensaba que acaba de comenzar este año, pero la semana que entra va a ser el primer domingo de 2025, ¿verdad? Bueno, bienvenidos. Hemos hablado de la persona de Jesucristo y ahora vamos a hablar de la persona y la obra del Espíritu Santo. Hemos visto un mover espiritual de Dios por todo el mundo que probablemente no tiene un precedente en la historia del mundo. El movimiento del Espíritu es mundial. No se limita a una sola parte del mundo. A menudo cavamos pequeñas zanjas y decimos, ahora Señor, tienes que trabajar de esta manera. Lo tenemos todo resuelto para ti. Entonces Dios rompe todos los límites y hace a su manera. Algunas personas han usado una etiqueta, el movimiento carismático. ¿Sabías que todo verdadero creyente tiene el carisma de Dios? Todos nosotros. Verás, la palabra significa regalo. Estos dones incluyen el don de pastor, el don de un maestro, el don de un evangelista. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 a 11, nos dice que el Espíritu Santo en su propia voluntad soberana, ha dado a cada creyente un don, o a veces más de un don. Algunas personas tienen muchos dones, y yo creo que el apóstol Pablo tenía todos los dones del Espíritu. Pues antes de seguir, vamos a rezar como normal en esta iglesia con esta oración. Este es mi Biblia. Este es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Escuché acerca de un pastor en la costa oeste de los Estados Unidos que dio trozos de papel a 400 personas en su congregación y dijo, quiero que escriban lo que creen que es su don del Espíritu Santo. Respondieron 200 o 300 personas. El pastor estudió las respuestas y encontró que todos los dones del Espíritu estaban enumerados. El pastor hizo la siguiente declaración. Si todos estos dones se usaran en nuestra iglesia, tendríamos un avivamiento. Eso es exactamente lo que sucedió cuando las personas comenzaron a usar los dones que Dios les había dado. Esperamos que esperamos que el clero o algunos de los líderes de la iglesia lo hagan todo. Los cristianos en la congregación también tienen dones del Espíritu Santo. Cualesquiera que sean esos dones, si eres un creyente, tienes un don. Pues, ¿quién es el Espíritu Santo? La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona. Él no es un eso.
Él es Dios. Nadie puede explicar completamente la Trinidad. En realidad no está la palabra en la Biblia. Pero hay muchos ejemplos de la Trinidad. Estamos hablando del Dios infinito. ¿Cómo pueden nuestras mentes finitas asimilar a Dios que se expresa en tres personas? Padre el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 8, se nos enseña que el Espíritu Santo es todopoderoso. Más precisamente dice, estoy lleno de poder por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en todas partes al mismo tiempo. El rey David preguntó en Salmos 139, versículo 7, ¿a dónde me apartaré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Muchas personas están tratando de huir de Dios. No podemos hacerlo. El Espíritu de Dios está en todas partes, convenciendo y conmoviendo. Dios a veces usa problemas, dificultades, tensiones para llevarnos a Él. Sin que el Espíritu Santo nos perturbe y nos convenza, es posible que nunca lleguemos a Dios. Porque según Jonás, capítulo 2, versículo 9, la salvación es del Señor. Venimos a Dios solo cuando somos traídos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, nos dice el Espíritu todo lo escudriña y todo lo profundo de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, se dice que el Espíritu Santo tiene 7 ojos. Este es un lenguaje simbólico que indica que el Espíritu Santo lo ve todo y lo sabe todo. Nada está oculto a su mirada escrutadora y a su perfecto conocimiento. Esto debería llevarnos a todos a caminar diariamente delante de Dios. Los ojos del Espíritu Santo están sobre nosotros, todos nuestros fracasos, todos nuestros éxitos, todas nuestras tensiones, todas nuestras penas, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades y todas nuestras victorias. Nadie podría decir, Señor, fuiste injusto. En Génesis capítulo 18, versículo 25, nos pregunta, ¿no hará justicia el Señor de toda la tierra? El Espíritu Santo también es eterno. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, encontramos la frase, el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es coeterno con Dios el Padre y Dios el Hijo. El Espíritu Santo es santo. Se le menciona más de 100 veces en la Biblia como el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, sean santos porque yo soy santo. Y es el Espíritu Santo quien nos imparte la santidad y la justicia que debemos tener, que el Señor Jesucristo proveyó cuando murió en la cruz. Esa santidad y esa justicia deben sernos imputadas por el Espíritu Santo. Cuando nos presentamos ante Dios, debemos
ser moralmente perfectos. Sin embargo, todos somos imperfectos. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo viste a cada uno de nosotros con un manto nuevo, como lo describe Isaías en capítulo 61, versículo 10, el manto de justicia que Cristo compró para nosotros en la cruz. Perdón. Cuando Dios nos mira, no ve derramar pecados. Él ve que estamos cubiertos por el manto de justicia y somos aceptados como santos y justos a sus ojos. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad del Evangelio. Cuando se proclame el Evangelio, algo sucederá. Se tomarán decisiones. Algunas decisiones pueden ser no o pueden ser sí. Pero algo sucederá porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. El Espíritu Santo libera. Segundo Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso es algo maravilloso, ser liberado por el Espíritu Santo. Pues, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo nos convence del pecado. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence. Él nos muestra que hemos pecado. Él nos muestra los 10 mandamientos. La ley es el maestro que nos conduce a Cristo. Nos miramos en el espejo de los 10 mandamientos y nos vemos a nosotros mismos en ese espejo. Decimos, oh Dios, yo no he guardado esos mandamientos. Y el Espíritu de Dios dice, no. Ustedes no los han guardado. Los has roto y eres un pecador. Necesitas arrepentirte y necesitas fe. Necesitas salvación y necesitas reconciliación. Necesitas justificación y necesitas adopción. Segundo, el Espíritu Santo da nueva vida. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 1, que estamos muertos en pecado. Pero Jesús enseña en Juan capítulo 3, versículo 7, que es necesario que nazcamos de nuevo si queremos ver al reino de los cielos. En el momento en que recibimos a Jesucristo, nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos da nuevos corazones, nuevas actitudes, nuevas dimensiones y nuevas vidas. La gente sin Dios está muerta. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, si una persona no naciere de nuevo o del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo escribió a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 5, no por las obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Por el levantamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Pues te pregunto, ¿te han renovado?
¿Te han sido dado un corazón nuevo por el Espíritu Santo? Muchas personas van a la iglesia, sienten la presencia del Señor. Cuando vas a la iglesia o estás con amigos cristianos, ¿sientes la presencia de Dios? Eso puede darte una buena sensación, una sensación satisfactoria, pero eso solo es temporal. Necesitas tener el Espíritu Santo dentro de ti. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 25 y 26, yo he estado con ustedes, ahora el Espíritu Santo vendrá y habitará en ti. ¿Vive el Espíritu Santo en ti, en toda su plenitud? Tercero, el Espíritu Santo nos da poder para el servicio. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibirán poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos. Y la gente me pregunta a mí, ¿cuál es el secreto de las cruzadas? ¿Y cuál es el secreto de tu ministerio? Tendría que decir que es el empoderamiento del Espíritu Santo lo que me hace seguir adelante. El poder no está en mi predicación. No soy el mejor predicador que jamás hayas escuchado. Es el poder del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. El Espíritu Santo exalta al Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Número 4. El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Los versículos 22 a 23 en Gálatas nos dicen cuál es el fruto del Espíritu. Es amor. Se produce sobrenaturalmente en nuestros corazones. Es alegría. Tenemos un profundo río de alegría que fluye a través de nosotros. Alegría que ha sido producida por el Espíritu Santo. Está en lo más profundo de su ser. Incluso a través de todos los problemas y dificultades de la vida. Es paz. Jesús estaba en un barco en el mar de Galilea y la tormenta arreciaba. Sin embargo, Jesús, estaba dormido en el barco. Eso nos está diciendo que tenemos paz en medio de las tormentas de la vida. Otros frutos del Espíritu se enumeran en versículo 22, cuáles son, y 23, son paciencia, gentileza, fe, bondad, mansedumbre, templanza y control propio. Estos son nuestros si estamos bajo el control de Dios y el Espíritu Santo. A medida que pasamos por la vida bajo su control, Él nos guía y Él nos dirige. Quinto, el Espíritu Santo magnifica, glorifica y exalta al Hijo. Perdón. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, nos dice que el Espíritu Santo no hablará a sí mismo. Aquí es donde debemos tener cuidado. Es posible que escuchemos a alguien decir, el Espíritu Santo esto o el Espíritu Santo ese. Sin embargo, nunca hablan del Señor Jesucristo. A veces me pongo nervioso por eso, porque las Escrituras dicen que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo. Él exaltará al Señor Jesucristo. Y entonces Jesús atraerá a todas las personas hacia Él. Nuestros ojos deben estar en el
Señor Jesucristo. Y debemos estar agradecidos de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros para guiarnos, para dirigirnos, y en eso Él nos regenera. Sexto, el Espíritu Santo nos llena. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 18, no se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu. En el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos por primera vez del Espíritu Santo, la gente pensó que estaban borrachos. Cuando salimos de la iglesia, la gente debe decir que de nosotros están tan felices, son muy felices. Deberíamos tener alegría. ¿Pecas contra el Espíritu? Pero podemos desobedecer al Espíritu Santo. Al leer la Biblia, Isaías capítulo 63, versículo 10, aprendemos, se rebelaron y afligieron su Espíritu Santo, por lo que se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. También podemos mentir contra el Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dijo a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículo 4, no habían mentido a los hombres, sino a Dios. Hay pruebas directas de que Ananías y Zafira no se limitaron a decir una mentira, actuaron una mentira. Fingieron ser lo que no eran. Y eso es hipocresía. Y podemos resistir al Espíritu Santo. Esteban acusó al sumo sacerdote con estas palabras en Hechos capítulo 7, versículo 51. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen ustedes. Las Escrituras en Hebreos capítulo 10, versículos 26 a 29 contienen una advertencia solemne acerca de resistir al Espíritu Santo. Resistirse a Él es insultar al Espíritu Santo. Es algo terrible, a sabiendas y deliberadamente rechazar el cortejo del Espíritu de Dios e insultarlo diciendo no al Señor Jesucristo. Podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 31, todo pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Leemos en el libro de Job, capítulo 36, versículo 18, por cuanto hay ira, cuídense, no sea que los lleve con su golpe, entonces un gran rescate no podría librarte. Nuestra oportunidad está aquí y ahora. Podemos elegir seguir nuestros propios caminos egoístas o podemos ceder al cortejo del Espíritu Santo y entregar nuestras vidas a Cristo. Se nos pide que entreguemos nuestras vidas a Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados y que sabemos que vamos al cielo. El Espíritu Santo nos está hablando. El Espíritu Santo puede entrar en ti y vivir en ti ahora mismo.
puedes empezar de nuevo, puedes tener una vida completamente nueva con el Espíritu Santo pulsando vida espiritual a través de ti y en ti. La Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, pondré mi espíritu dentro de ustedes y los haré andar en mis estatutos y guardarán mis juicios y los harán. Es imposible entender la Biblia. La vida cristiana, la estructura de la iglesia o nuestra propia relación con Dios sin entender la persona y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es eso, como dije antes. El Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice que Él no es algo, Él es alguien. Él es Dios. Hay tres personas en la Trinidad, como dije antes. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es todopoderoso, como dije. El Espíritu Santo puede estar en tu corazón y en mi corazón. Y podemos vivir a 1000 millas de distancia. El Espíritu Santo tiene todo el conocimiento. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aún las profundidades de Dios. Es el Espíritu Santo que nos enseña y nos lleva cada vez más profundamente a la verdad de Dios a medida que avanzamos en nuestras vidas cristianas. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, pero solo podemos crecer con la ayuda del Espíritu Santo. En el momento en que recibimos a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón. Nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la vida cristiana. No hay una sola persona en ningún lugar que pueda ser cristiana sin el Espíritu Santo. No hay una sola persona que pueda seguir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ve todo lo que sucede. Él sabe lo que pasa en nuestros corazones. Él sabe lo que pasa por nuestras mentes. Nada se le oculta. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos dice que el Espíritu Santo es eterno. Leemos que Él es el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es llamado Santo. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sean santos porque yo soy santo. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es ayudarnos a ser santos. Deberíamos ser más santos hoy de lo que éramos ayer. Siempre debemos conformarnos más a la imagen de Jesucristo y es el Espíritu Santo que nos ayuda en este proceso de crecimiento. La obra del Espíritu Santo es convencernos de nuestros pecados. En Juan capítulo 16, versículo 8, lo expresa de esta manera. Y cuando Él venga, reprenderá o convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él usa las oraciones de la madre, de una experiencia trágica, o el sermón de un pastor, o alguna otra experiencia para convencernos de pecado y de nuestra necesidad de entregar nuestras vidas a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos señala
y nos dice, eres un pecador, tienes que arrepentirte. No nos gusta escuchar eso, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Sin esa obra nunca podríamos tener nuestros pecados perdonados. Nunca podríamos ser salvos y nunca podríamos ir al cielo. El Espíritu Santo da vida nueva, como dije. La Biblia dice que estamos muertos en pecados y transgresiones. Nuestro espíritu dentro de nosotros, hecho a imagen de Dios, está muerto para con Dios. La humanidad necesita vida. Todos han pecado. Por lo tanto, todos están muertos para con Dios. El Espíritu Santo nos da una nueva vida en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debes nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra de hacerte una persona nacida de nuevo. Es un acto sobrenatural. En otras palabras, todos nosotros, todas nuestras buenas obras y todas las cosas buenas que hemos hecho no nos van a salvar. Somos salvos por la misericordia de Dios. Es algo que yo no gané, ni tú ganaste. Es algo por lo que tú y yo no trabajamos. Es el don de Dios, el don de la salvación. El Espíritu Santo habita en nosotros. Muchos de nosotros estamos espiritualmente muertos y glotones con nuestra cultura hedonista o de búsqueda de placer propio. Dios dijo, pondré mi espíritu en ti. Tu cuerpo se convierte en el templo de donde Dios vive por su Espíritu Santo. Esa es la razón por la que nunca debemos introducir nada impuro en nuestros cuerpos. Esa es la razón por la que debemos disciplinar nuestros cuerpos. Dios ama tu cuerpo. Él no quiere que esté contaminado por los deseos carnales y las cosas que te entregas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 17 pregunta, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No podría hacer podría hacer la obra que estoy haciendo aquí sin el poder del Espíritu Santo, como dije. Soy un comunicador del mensaje de Dios. Me llamó y me dio este regalo. Lo que cuenta es el mensaje de que, según la Biblia, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, regresará de nuevo y está listo para entrar en tu corazón por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Ese es el Evangelio. El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Hay personas a las que quizás no puedes amar fácilmente, pero el Espíritu Santo te dará el poder de amarlos. El amor es la mayor evidencia de que conoces a Cristo. El Espíritu Santo puede amar a través de ti. Hay momentos en los que siento que no tengo gozo y necesito rodearme
más y decir, Señor, ¿dónde está el fruto del espíritu de gozo en mi vida? Me parece que la alegría está ahí, en lo más profundo. Es como un río profundo, sean cuales sean las circunstancias, hay un río de alegría. La paz que sobrepasa el entendimiento viene del Espíritu Santo. Sean cuales sean las circunstancias, tengo paz en mi corazón. Sé a dónde voy, sé dónde he estado, sé por qué estoy aquí. Es por el Espíritu Santo. ¿Conoces a Cristo? El Espíritu Santo viene a magnificar, glorificar y exaltar al Hijo. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, no hablará de sí mismo. Viene a magnificar al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo se complace cuando glorificas a Cristo en tu vida. La Biblia en Hebreos capítulo 10 dice que usted puede pecar contra el Espíritu Santo, enojar al Espíritu, entristecer al Espíritu, mentirle al Espíritu Santo, tentar al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo. Pero si te resistes al Espíritu Santo, no hay perdón. Él es el Espíritu Santo quien te trae a Cristo. Es el Espíritu Santo quien te convence de tu necesidad de Cristo. Solo hay un camino a la salvación y ese es Cristo. Es peligroso resistir al Espíritu Santo. Permítanme citar exactamente lo que dice la Escritura. En Hebreos capítulo 10 dice, el que menospreció la ley de Moisés murió sin misericordia bajo 2 o 3 testigos. De cuanto mayor castigo piensan que será considerado digno el que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha tenido por impía la sangre del pacto con que fue sacrificado y ha ofendido al Espíritu de gracia. Será al llamado del Espíritu Santo. Diga, quiero que Cristo en mi vida sea mi Señor y mi Salvador. Sé que hay miles de feligreses que necesitan venir a Cristo y tener una nueva experiencia con el Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Puedes decir ahora, quiero a Cristo en mi corazón, quiero saber que voy al cielo, quiero que mis pecados sean perdonados, quiero empezar una nueva vida. El Espíritu Santo te anima a poner tu fe en Jesucristo. Y con esto vamos a terminar el servicio como normalmente. Vamos a rezar esta oración de salvación. Por los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, ahora es su oportunidad. Y los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos renovar nuestra vida con Él. Invitarle otra vez si hemos caído. Ahora vamos a rezar. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú
resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Espero que todos pasen una buena y bendita semana y recuérdense que aquí estamos. Y los invito a volver la semana que viene, el domingo que viene, para otro mensaje de Dios. Gracias y Dios les bendiga.